Bien chicos, buenos días. Espero que se encuentren bien. Saludos de mi parte, su teacher Víctor Uzcategui, profesor en el área de matemática. Bueno, ya nos conocimos en varias oportunidades. Y bueno, el día de hoy vengo a traerles su clase virtual para trigonometría, ¿sí? Deseando que su familia se encuentre bien de salud. Y bueno, espero que compartan en familia estos días. Vamos. Bien. Eh, lo primero que quiero que hagamos es una oración, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios, por favor, que cuide a todas las familias del mundo, sobre todo a los niños y a las personas adultas, que cuide a todo nuestro personal de Holy Trinity y a cada uno de sus hijos. Y bueno, que pronto estemos interactuando nuevamente y eh, compartiendo en familia en nuestros salones de clase. Que esta situación pase pronto y que nos reencontremos nuevamente. Bien, eh, estos días de cuarentena he estado encerrado en mi cuarto, ¿sí? Vivo en un piso de 5 pisos y me toca vivir en el último. Y generalmente siempre a las 8, que es cuando empieza el toque de queda, siempre los policías están pasando por las calles, ¿no? Y siempre a veces salgo a la terraza y veo cómo pasa la patrulla. Entonces, salgo a la azotea, sí, si yo mirara horizontalmente, pues no vería nada de la calle. Tengo que bajar la mirada para poder observar la patrulla que está pasando. Cuando yo hago eso, yo estoy inclinando mi mirada hacia la parte de abajo, ¿sí? Cuando yo salgo a la azotea, mi mirada va de manera horizontal, ¿sí? Pero para poder observar el carro, yo tengo que inclinar mi mirada, ¿ok? Entonces, en caso tal, de la otra vez, por ejemplo, estaba en la azotea y pasó un helicóptero, y entonces tuve que levantar mi mirada para poder observarlo, ¿ok? Recuerden que cuando estamos en la clase de computación con el teacher Gregory, si nosotros nos asomamos por la ventana, nosotros podemos observar la parte frontal de la panadería, ¿sí? Pero para poder observar la panadería, yo tengo que mi mirada inclinarla, ¿sí? Un poco hacia abajo para poder observar la clase de hoy. En, para observar la panadería, perdón. Yo quiero que, entonces, cuando miro hacia arriba sería elevación y cuando miro hacia abajo sería inclinación. Yo quiero que ustedes coloquen 5 ejemplos, allí apunten en su cuaderno, recuerden que deben tener su cuaderno a la mano de trigonometría y apunten allí 5 ejemplos donde ustedes puedan hacer esos tipos de movimientos de inclinación y elevación, ¿sí? En la vida diaria, cuando observan la parte alta de un árbol, ustedes son creativos en esa parte, ¿ok? Entonces yo quiero que coloquen allí 5 ejemplos. Bien, la clase de hoy, y vamos a estar trabajando la clase, el valor de responsabilidad, ¿bien? Bien, aquí tenemos 2 figuras. Fíjense que aquí tenemos un edificio que suponemos es bastante alto, ¿sí? Y aquí vemos como una especie de plaza, un jardín, ¿ok? Fíjense en esto, aquí tenemos un segmento que representa la altura y aquí tenemos un segmento que representa la base, ¿no? La base de estos dos puntos. Y aquí una línea que va desde este punto hasta la parte superior del edificio. Aquí se forma un triángulo, ¿ok? Imaginariamente se forma un triángulo y aquí en esta flecha está indicando que se está formando un ángulo, ¿sí? Un ángulo de elevación. ¿Por qué? Porque va hacia la parte de arriba, ¿ok? Es decir,
Una persona puede estar mirando desde acá la parte superior del edificio. Como también puede haber una persona en la parte superior del edificio que estaría observando este punto, pero ya aquí sería un ángulo de inclinación o de depresión. Bien, aquí tenemos una segunda imagen que representa a las pirámides de Egipto. ¿Sí? Debe ser la pirámide de Giza. Entonces vemos que en la parte superior se forma un ángulo, el ángulo más grande, ¿sí? Y aquí dos vectores o dos líneas que eh, delimitan sus lados, ¿sí? En esos dos lados, el lado A y el lado B, también se forma un ángulo. Aquí lo denotan como ángulo alfa, ¿sí? Vemos cómo se forma aquí un ángulo. Si yo trazo una línea en esta horizontal, también se forman ángulos. Incluso en la fotografía vemos que aquí también se forma un ángulo, aquí se forma un ángulo, acá se forma un ángulo y aquí también se forma un ángulo. En mi pantalla, piense que en mi pantalla también aquí se forma un ángulo, aquí se forma un ángulo, ¿sí? En muchas partes vemos ejemplos de donde podemos ver el ángulo. Entonces, la clase de hoy corresponde al ángulo trigonométrico. ¿Bien? Bien. Por ejemplo, en las escaleras de nuestro colegio también podemos ver escaleras que van subiendo. Entonces allí también podemos encontrar ángulos de inclinación, ¿sí? De inclinación o de elevación. Si yo voy bajando, los ángulos serían de inclinación y si voy subiendo, los ángulos serían de elevación. Cuando hacemos un trabajo en escaleras, tenemos que disponer la escalera de tal manera que se forme una figura triangular, una figura geométrica triangular, y allí entonces también se forman ángulos, tanto en sus bases como aquí en su vértice, ¿sí? Entonces, bien. Entonces, básicamente, la definición de un ángulo sería la abertura de dos vectores o de dos líneas que se disponen en un origen y se van abriendo, ya sea para elevar algo o para bajar algo. Entonces, aquí fíjense que tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, o línea. Esta línea que va a la derecha de manera horizontal y esta línea que va inclinada hacia arriba, ¿sí? Vamos a llamarla B y A, dos vectores o dos líneas. Entre esas dos líneas, cuando B va subiendo, entonces se va formando un ángulo, a ese ángulo lo llamamos θ. Aquí dice, el lado desde el punto O al punto A se llama lado inicial, el lado O al punto B se llama lado final y este punto se llama vértice. Y el ángulo que se forma aquí se llama medida angular, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos un triángulo que tiene ángulos donde... Bien, fíjense en algo. Vean el pulsor, el pulsor del monitor, ¿sí? En esta parte de acá, en esta horizontal, fíjense, vamos a fijarnos en la crucecita de color negra, la que está totalmente negra, ¿sí? A eso se le llama sistema de referencia, ¿ok? Entonces, bien, ahorita lo vamos a utilizar como un sistema para representar los grados. Bien, si yo estoy acá en este punto, sería 0 grados, ¿ok? Pero si yo empiezo a abrir el ángulo, abrir el ángulo, abrir el ángulo, abrir el ángulo, al llegar acá sería un ángulo de 90 grados, ¿ok? Los ángulos de 90 grados se ven, por ejemplo, en la esquina de una pared, ¿sí? Cuando se forma esto que está acá. Se forma un ángulo de 90 grados. Si yo continúo, me voy a conseguir que cuando está totalmente horizontal, tendría un ángulo de 180 grados, ¿sí? Sería cuando está en totalmente horizontalidad, cuando doy media vuelta, estaría en 180 grados. Yo continúo, y en este punto serían 270 grados que he dado, y si continúo, doy la vuelta completa, sería 360 grados. Bien, entonces, si trazo por aquí,
este ángulo, aquí se formaría un ángulo de 45, si lo por aquí a la mitad sería 135, si lo trazo por aquí a la mitad sería 225, y así podemos ubicar ángulos en ese sistema sexagesimal. Bien, si aquí hay 45 grados y yo trazo un poquito más abajo de la mitad, más o menos estaría hablando de un ángulo de 20 grados, ¿sí? Es decir, que un ángulo de 0 grado, de 1 grado, perdón, sería algo que estaría muy pegadito a la horizontal. Entonces allí se estaría formando un ángulo de 1 grado. Bien, un ángulo de 1 grado es la abertura más pequeña en el sistema sexagesimal. ¿Ok? Entonces, bien, hablando de este grado que se forma acá, vamos a empezar a hablar el sistema sexagesimal. ¿Sí? Un grado representa, un grado es igual al número de vueltas a una vuelta dividida entre 360 grados. Esa es la fórmula general, ¿ok? Un grado es igual a una vuelta dividido entre 360 grados. Entonces, 360 grados será igual a una vuelta. Si yo multiplico 360 por 1, me quedaría 360. 360 es igual a una vuelta. Otra de las características que debemos de conocer es que un grado es igual a 60 minutos. ¿Sí? Un grado es igual a 60 minutos, un minuto es igual a 60 segundos y un grado es igual a 3600 segundos. Es decir, cuando se ha movido un grado, eso equivale a 360 segundos en relación al tiempo. ¿Sí? Recuerden que el día tarda 24 horas. ¿Sí? Tiene dividido en noche y día. Un día tiene 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Bien, las horas están, una hora corresponde a 60 minutos y un minuto representa 60 segundos. Bien, conociendo estas equivalencias, entonces vamos a resolver un ejercicio sencillo. Por ejemplo, aquí dice 4 grados representa a cuántos minutos, o 4 grados equivalen a cuántos minutos, ¿sí? Aquí vamos a hacer una regla de 3 considerando ya la relación que tenemos, que un grado representa 3600 segundos. Entonces aquí tenemos, un grado representa a 3600 segundos, 4 grados representarán cuántos segundos. Bien, entonces bueno, aquí lo que hago es una regla de 3. Lo que hago es una regla de 3, voy a explicarle. Lo que hago es una regla de 3, multiplico, un grado por x, aquí está, un grado por x, y multiplico 3600 por 4. 3600 por 4, ¿sí? Aquí está. Esta es la ecuación entonces que yo formé. Un grado por x es igual a 3600 por 4 grados. Sencillo. Este grado que está multiplicando lo paso a dividir. ¿Sí? Lo paso a dividir acá y me queda 4 por 3600. Nosotros sabemos que 4 por 3600 son 14400. Y si lo divido entre 1 me queda 14400. Quiere decir entonces que 4 grados quiere decir entonces que 4 grados es igual a 14400 segundos. ¿Sí? Y entonces ahí nosotros hacemos la conversión de grados a segundos.
Aquí les voy a dejar 3 ejercicios para que ustedes hagan esa conversión de grados a segundos. Bien, así como pueden llevar de grados a segundos, también puede llevar de grados a minutos o al contrario, viceversa. Aquí les dejo un pequeño video que les va a ayudar a conocer un poquito más de los ángulos trigonométricos, bien, para que entonces lo revisen y coloquen en su cuaderno las impresiones que les haya dejado ese, ese video. Bien, recuerden, jóvenes, la prevención, este coronavirus le vamos a ganar este coronavirus es con mucha prevención y mucha responsabilidad. ¿Ok? Hay que lavarse, hay que lavarse y cuidarse mucho de la higiene. Bien, entonces, bueno, espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes esta, esta clase virtual y recordarles que busquen, eh, ingresen a la plataforma que allí también van a tener otras actividades, ¿sí? Ingresando a la plataforma van a tener el PDF y para que lo copien, vayan copiando los apuntes en cada uno de sus cuadernos. Bien, entonces, bueno, hasta una próxima. Que Dios los bendiga y que Dios me los cuide mucho.